Por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13, versículos del 23 en adelante. Jeremías capítulo 13, versículos del 23 en adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Quíteme un poquito de ahí de medios, por favor, a los hermanos del audio. Gloria a Dios. Lo tenemos ahí. Jeremías capítulo 13, versículos del 23 en adelante, y vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Vamos a volverlo a leer y ponga atención a lo que estamos leyendo, por favor. Con la lectura, en la lectura de la Biblia, usted tiene la mitad del sermón, usted sabrá de lo que vamos a hablar. Vamos a, de nuevo, versículo 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, no serás al fin limpia. ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Vamos a la palabra, vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Padre, porque tu misericordia está con nosotros siempre. Queremos suplicarte que nos hables al corazón y que nos permitas aprender un poquito más de ella, Señor. Descansamos en ti, Señor, descansamos en tu poder. No solamente para ser salvos, de lo cual nosotros estamos seguros, Señor, sino que un poder que nos transforma por completo, a ser mejores, a ser constantes, a llegar a ser la altura del varón perfecto que tú quieres que nosotros tengamos. Descansamos en ti, mi Dios. Háblanos al corazón una vez más, Dios. Oramos por cada uno de los hermanos, Dios, que puedan estar enfermos, Padre Celestial, de este virus, pero también, Padre, de cualquier otra enfermedad. Ten misericordia y restáblecelos, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El tema de esta noche es poder para cambiar. ¿Está conmigo? Poder para cambiar. ¿Cómo se llama? Poder para cambiar. Definitivamente en el corazón del hombre siempre es querer estar mejor. Querer no solamente estar mejor, sino que ser mejores. El problema es que confundimos nosotros lo que es el tener con el ser, y de repente queremos llenar el ser con el tener, y nos llenamos de cosas, ¿verdad? Así como a veces usted se llena a su hijo de juguetes, y no por tener el montón de juguetes su hijo va a ser feliz. No, si encuentra un juguete que le gusta, déselo, deje que su hijo se goce de su juguete, y él va a ir encontrando la felicidad en una cosa a la vez, porque entienda esto, el ser no se llena con el tener. Eso definitivamente. Entonces, en el corazón del hombre, Dios ha puesto siempre el deseo de estar mejor y de ser mejores. Siempre, amados hermanos. La persona que no desea ser mejor desde personalmente, económicamente, en todo sentido, amados, tiene un problema espiritual o tiene un problema emocional, ¿verdad? El cristiano siempre desea desarrollarse, siempre debe desear crecer, siempre desea madurarse espiritualmente para poderle hacer frente a todos los problemas que puedan venir en su vida, ¿verdad? Dice allá la carta a los Hebreos en el capítulo 5, debiendo ser ya maestros, encuentro que sois niños en la fe. Y eso que hace que nosotros no podamos recibir las enseñanzas grandes del Señor para nuestra vida y que nos enriquecen a nosotros en salvación. No que nos hacen más salvo, porque usted no puede ser más salvo de lo que es desde que el día que usted recibió al Señor, pero sí en el conocimiento de la salvación, porque el conocimiento de la salvación da seguridad. El que da el conocimiento de la salvación,
seguridad y usted está tranquilo, ¿verdad? Usted no se mueve, vienen problemas, pero sabe que su problema más grande ya ha sido resuelto. Sin embargo, amados hermanos, el deseo debe ser del cristiano siempre mejorar. Mejorar en nuestro carácter, mejorar en nuestros propósitos de año, mejorar en mi nivel de vida, mejorar en la educación de mis hijos, siempre hacia arriba, siempre avanzar. Diga conmigo eso, siempre avanzar. Dígalo, siempre avanzar. Así debe ser el corazón del hombre. Eso es lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Pero cuando una persona no desea avanzar en nada, amados hermanos, tiene un problema adentro. Tiene un problema, está contaminado, está deprimido, pero no es normal en una persona ser así. Entonces, el Señor ahora nos va a presionar y que nosotros pensemos por qué nosotros no cambiamos. Si tenemos a disposición el poder necesario para hacerlo. Fíjense, dice el versículo 23, oiga esto, dice, ¿mudará el etíope su piel? Cuando dice mudar, habla de cambiar. Entonces, cuando está hablando de un etíope, está hablando de una persona de color, ¿verdad? Una persona de tez oscura. ¿Podrá convertirse en una persona blanca o de una raza diferente? Podrá desteñirse, ¿verdad? Químicamente ahora con este tiempo, pero no puede cambiar su raza, no puede cambiar lo que es. Entonces, el Señor está comparando esa imposibilidad del ser humano en la imposibilidad de cambiar en esencia quiénes somos nosotros. Estamos hechos desde que nacimos, amados hermanos, tendemos al mal. Usted me dirá, no, pastor, yo soy una buena persona. Ok, ¿en relación a quién? Porque nosotros debemos compararnos no con el hermano, no con el vecino, no con los asesinos, no con las peores personas, sino que el punto de comparación es Jesucristo. La Biblia dice que Dios nos ha dejado huellas para que sigamos sus pisadas, y la carta a los Efesios nos enseña que nosotros estamos todavía en esta tierra porque el Espíritu Santo desea, y ponga atención a esto, reproducir a Jesucristo en nosotros. Cada una de las cualidades que Jesucristo tenía deben ser reproducidas en nosotros. Por eso es que cuando hablamos de los frutos del Espíritu, todos abundaban a la perfección en Jesucristo. Todos, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todos abundaban en Jesucristo. Entonces, cada uno de estos, amados, de esos frutos del Espíritu deben abundar en nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos nosotros en nuestra humanidad la capacidad de cambiar? El Señor dice que no. Dice después de hablar, o dice el versículo 23, dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien. Oiga esto, estando, ¿qué dice? ¿Qué palabra ocupa? Habituados a hacer el mal, porque oiga bien, ese es el problema de nosotros como creyentes. Dios nos ha hecho nueva criatura, ¿verdad? Y una nueva criatura debe también tener nuevos hechos, pero nuestra carne está habituada a hacer el mal, a hablar mal, a pensar mal, a hacer las cosas incorrectas. Por eso es que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, porque el hombre carnalmente no busca a Dios. Es más, el hombre ha decidido fabricarse un Dios a su medida, a su entender, un Dios que case completamente, que coincida completamente con su humanidad, para que sea un Dios que no le estorbe, sino que camine con él. Pero ese Dios que nos permite hacer lo malo y que no nos castiga, no es el Dios de la Biblia. Oiga bien, no es el Dios de la Biblia. Y por eso, amados hermanos, es que nosotros debemos estar siempre motivados a cambiar, motivados a buscar. Y por eso es que en la palabra de Dios está como nosotros debemos de ser. Y fíjense, si el leopardo no puede cambiar, si el etíope no puede cambiar, amados hermanos, el problema es que Dios decide motivarnos, Dios decide hacer situaciones en nuestra vida para provocar cambios, porque, óigame bien, porque Él ha puesto en nosotros, sus hijos, no en todo el mundo, sino que en sus hijos, la capacidad espiritual para arrancar. Mire, desde los tiempos de los griegos se sabía que los cambios que el hombre debe generar, los cambios externos del hombre, están en su interior.
Antes de la venida del Señor Jesucristo, los grandes filósofos griegos hablaban que el hombre debe cambiar en su interior. Todas las culturas orientales hablan del interior. Ahora esto está en boga, que quieren cambiar su interior, pero no lo hacen a través de Jesucristo, porque óigame, ser como Jesucristo estorba al mundo, ser como la palabra de Dios quiere que seamos, estorba al mundo porque hace a un lado nuestro ego, nuestro egocentrismo, el deseo de ser nosotros el centro, de que las cosas sean como yo quiero que sean. Entonces la Biblia nos dice que las cosas no deben ser como usted quiere que sean, sino que la Biblia deben ser, nuestra vida debe ser como la Biblia dice que deben de ser. Yo quiero invitarlos, amados hermanos, que ustedes puedan buscar el sermón del día viernes, por favor. Buscar, se llama La inconformidad en el corazón del hombre. Y porque tratamos de hacer un pequeño retrato humanamente hablando, ¿no? Y le dimos espacio al Espíritu Santo y a la palabra que nos muestre quién es verdaderamente Dios y si las cosas malas que pasan en el mundo de mano de quién vienen. ¿Es acaso que nosotros podemos pensar que las cosas malas no vienen de Dios? Porque vimos nosotros que según la palabra y los grandes hombres de la Biblia reconocieron que todo viene de Dios. Aún las cosas que para nosotros son tragedia vienen de la mano de Dios. Entonces Dios genera todos los cambios según su voluntad y según su propósito. Pero el propósito principal en sus hijos es que nosotros cambiemos a su imagen, cambiemos a su palabra. Y eso es lo que más cuesta, amados. Porque para cambiar, óigame bien, necesitamos un poquito de humildad. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué necesito humildad para cambiar? Porque para cambiar necesito reconocer que algo estoy yo haciendo mal. Y eso es difícil, amados. Encuentro por todos lados que la gente se traslada las culpas y usted puede culpar a quien sea, pero no a nadie más. La otra vez escuché que estaba dos personas estaban trabajando juntos y una se equivocó y el otro le dijo, mira lo que estás haciendo. Y le dijo el que se había equivocado, sí, sos pasmado, que no ves lo que estoy haciendo y no me decís nada. Y yo dije, Dios mío, ¿verdad? Y porque es así. O sea, nadie acepta su responsabilidad. ¿Y qué pasó aquí? No sé, pastor. No sé. Y tengo yo que andar viendo. Nadie acepta su responsabilidad. Decir, pastor, yo me equivoqué. Pastor, yo hice algo malo. Pastor, yo me equivoqué. Entonces, poderlo reconocer necesita un punto de humildad. Mire, como padre de familia, que sus hijos, que su esposa le digan, te equivocaste. Eso, solo que le digan, te equivocaste. Yo, ¿verdad? Y uno reniega, uno dice, no, yo no me he equivocado. ¿Cómo crees que me voy a equivocar? O si el padre te está acostumbrado a mandar en otros lados, ¿verdad? Tener gente a su cargo y que venga la esposa a quererlo mandar y que vengan los hijos a quererlo mandar, rapidito se levanta uno. Entonces, cuando uno tiene ese temperamento, esa idea en la mente, uno no alcanza a encontrar lo malo que ha hecho. Y entonces viene Dios, lo que siempre Dios hace, porque Él ha prometido terminar la obra que comenzó en nosotros. Entonces viene Dios a comenzar a presionarnos con diferentes situaciones, amados. Y usted puede hablarle mala suerte, usted puede echarle la culpa al diablo, usted puede hacer lo que usted quiera, puede hacer menjurjes y medio alrededor de su casa, poner detrás de la puerta un montón de tonteras que mucha gente cuelga, que tienen en la cartera cositas para la protección, y que usted puede hacer lo que usted quiera, pero es cuando Dios ha tomado lugar, cuando Dios ha puesto desde el cielo el deseo en el corazón de Dios que usted cambie, le quiero decir, usted va a tener que cambiar. Sus hijos, nosotros los hijos de Dios estamos llamados a eso. Y pastor, ¿y qué es lo que me va a hacer cambiar? Yo he intentado cambiar. Yo he querido controlar este carácter. Yo he querido dejar de beber. Yo he querido dejar de fumar. Yo he querido dejar de hacer esto, dejar lo otro. Pero no puedo, pastor. No puedo por más que yo me esfuerce. Fíjense que en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, la carta a los Romanos es una de las cartas más preciosas y más doctrinales que usted puede encontrar en la Biblia. Allí usted va a encontrar todas las razones que usted necesita respecto de su salvación. Entonces el capítulo 1 de Romanos, que me gustaría, si usted tiene Biblia, que lo
lo busquemos, Romanos capítulo 1, versículo 16, aparece dónde está la potencia que no solamente nos hace salvos, oiga bien, sino que la potencia donde nos va a llevar a nosotros a poder cambiar, que nos transforma en personas totalmente diferentes. Romanos capítulo 1, versículo 16, y fíjese que tanto Pablo pudo reconocer ese cambio en él, amados, que Pablo estaba encantado con su vida pasada. Él había alcanzado todo lo que se podía alcanzar. Él era respetado por todos los fariseos y por todos los judíos. A Pablo casi que le aplaudían, pues, porque él era, dice que él era fariseo de fariseos, es decir, que él era maestro de fariseos, que la gente lo consideraba a él como una persona irreprensible, es decir, en el cumplimiento de la ley lo consideraban irreprensible. Entonces Pablo era una persona de dinero, una persona respetable, una persona, oiga bien, exitosa en lo que él había decidido hacer. Entonces cuando una persona así, oiga, es una persona que ha alcanzado lo que ha querido, para que una persona así pueda cambiar, tiene que suceder algo tremendo. Entonces, pero a Pablo, usted sabe la historia, y si no lo sabe, usted puede buscar en su casa el capítulo 9 del libro de los Hechos, donde aparece la conversión del apóstol Pablo, cómo el Señor lo tiró al suelo y prácticamente Pablo se encontró con Dios y se dio cuenta en un solo evento que todo lo que él consideraba que era lo correcto, todas sus grandezas y, por llamarlo así, todos sus trofeos eran absolutamente nada en razón de la bendición de Dios. Entonces Pablo encontró el poder para cambiar, para dejar todo atrás, para cambiar absolutamente toda su vida. Tanto así, amados hermanos, que dicen que cuando Pablo tuvo la primera vez encerrado, alrededor en el mundo ya habían más o menos 500,000 de cristianos en poco tiempo, amados hermanos. No todos convertidos por la predicación de Pablo, sino que de los demás discípulos. Pero lo que le quiero decir es que este grupo de apóstoles encontró algo que les hizo cambiar todo. Después, si usted se recuerda, Pedro, por ejemplo, negó al Señor y todos salieron corriendo cuando se llevaron preso al Señor. Y cuando el Señor les dijo, váyanse y esperen en Jerusalén, todos estaban esperando, estaban unánimes, sí, todos tenían miedo, pero estaban esperando. Pero después que ellos conocieron este poder, todos estuvieron dispuestos a entregar su vida por el evangelio, y así literalmente lo hicieron. O sea que hubo un verdadero poder que les hizo cambiar a ellos. Entonces, es ese mismo poder que espero en el Señor ya reside en usted, y si no reside en usted, esta es una hermosa noche donde usted puede permitirle a Dios que derrame de ese poder en usted. Ahora, dice así Romanos capítulo 1, versículo 16. Y por eso, por todo lo que hemos hablado, el apóstol Pablo no se avergonzaba. Oiga lo que dice y léalo conmigo. Porque no me avergüenzo del evangelio. Repita eso, por favor. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Para quién es esa salvación? A todo aquel que cree. Mire el orden: al judío primeramente, ya le voy a explicar por qué, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, ¿qué dice ahí? Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, estamos, amados hermanos, el apóstol Pablo había encontrado un tesoro. El Señor Jesucristo habló por ejemplo, de la perla de gran precio, que quien la encontró vendió todo para poderla comprar. Aquel que encontró el tesoro vendió todo para poder encontrar el terreno. Es un poder que nos abre los ojos respecto, no necesariamente del mundo, sino que nos abre los ojos respecto de Dios, respecto de nuestra condenación y respecto de las promesas de Dios. Una vez sus ojos son abiertos a Dios, usted puede volver al mundo, y le aseguro, amados hermanos, si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, su vista para el mundo nunca podrá ser igual. Nunca podrá ser igual. Entonces Pablo dice, porque no me avergüenzo primero del evangelio.
La palabra evangelio son buenas nuevas. Amados, mire qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es cuando llega el cartero, ¿verdad? Nos llevan nuestra correspondencia y usted está esperando, qué sé yo, el cheque de la devolución o una respuesta de algo que usted está esperando que le digan que sí, y abrirlo y ve usted contento, ¿verdad? Contento, y lo abre por completo. Por ejemplo, nosotros estábamos esperando de la universidad de mi hijo que llegara el título, porque me dijo, ya estuvo, ya terminé. Yo hasta no ver, no creer, ¿verdad? Entonces, hasta que llegó, vimos el gran sobre de la universidad, y entonces ya qué bueno, ¿verdad? Ya contentos, alegres de algo. Esas son buenas nuevas. ¿Esas son qué? Buenas nuevas. Y las buenas nuevas agregan a nuestra vida cosas hermosas. Agregan a nuestra vida cosas que valen la pena, valor a nuestra vida. El evangelio, amados hermanos, es una buena nueva de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo entero, oiga bien, el mundo entero estábamos bajo la condenación. Y estar bajo la condenación es estar bajo la ira de Dios. El mundo no entiende esto y no lo va a entender hasta que Dios abra los ojos del mundo, o hasta que Cristo venga en su segunda venida, porque la Biblia dice que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará. ¿Por qué? Porque lo van a tener enfrente. Porque nunca jamás Jesucristo se va a presentar como se presentó la primera vez. No habrá otra forma más que aceptar la deidad de Jesucristo como el Señor y el Salvador. Entonces, amados hermanos, pero a nosotros, óigame bien, a nosotros que estábamos bajo la ira de Dios, se nos ha dado una buena nueva. Y Pablo no se avergüenza de esa buena nueva, porque esa buena nueva nos trae a nosotros salvación. Y no solo salvación, porque más de algún hermano me ha dicho, pastor, pero esas son bendiciones que están en el cielo, yo las necesito ya. E ignoramos, amados hermanos, que toda la bendición que viene aquí a la tierra viene ordenada desde el cielo. Entonces, cuando Dios lo ordena desde el cielo, va a llegar algo a usted y nadie podrá evitar, porque la voluntad de Dios en esta tierra, amados hermanos, se cumple como lo hemos estado viendo. Si Él lo ordena, así va a pasar. Y si Él ordena bendición, no importa quién quiera quitársela, no importa que quien quiera declarar maldición con usted, no importa lo que la gente quiera hacer para que usted no prospere. Cuando Dios ordena prosperar en su vida, usted va a caminar y va a arrollar, amados hermanos, en su vida avanzando. Pero de otra manera no va a ser, tiene que ser desde el cielo, amados hermanos. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros creemos esto. Entonces dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y aquí dice, mire, oiga esto, porque es que poder de Dios. La palabra poder, amados hermanos, la palabra poder es dinamos, de la que nosotros obtenemos dinamita. No sé si alguna vez usted ha visto una explosión de dinamita, pero los que no la hemos visto sabemos, amados, o sea, personalmente, ¿verdad? Porque si usted la ha visto muy de cerca, pues ya no estuviera aquí probablemente. Pero es, amados hermanos, un explosivo tremendo. Entonces, de esta palabra, para referirse al poder de Dios, es lo que se tomó el nombre dinamita. Entonces dice, porque es poder de Dios, ¿para qué? Primero, y en ese orden, para salvación. Para quitarnos del camino que íbamos a la condenación. Pastor, pero es que eso yo ya sé. Ok, si este poder te es suficiente a ti, amados, si este poder ha sido suficiente para ti, para sacarte de ese lugar de condenación, porque la palabra eclesía, por ejemplo, iglesia es la palabra eclesía, que es los apartados, los quitados del camino de condenación y puestos aparte, puestos en un lugar para protección. Entonces dice, amados, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted, amados, no sé si usted se evalúa constantemente. Pablo dice que si nosotros nos evaluáramos, no juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Es decir, no vendría problemas, no vendría situaciones difíciles. Pero como no nos evaluamos, nosotros mismos no nos juzgamos, sino que somos juzgados por Dios, y al ser juzgados por Dios somos castigados por Dios para poder generar cambios en nuestra vida. Entonces Dios nos da a nosotros, a usted y a mí, que somos los que aquí dice, mire, salvación para todo aquel que cree. Amados, nos ha dado ese poder que nos salva,
pero también nos cambia. A eso se refiere cuando más adelante dice, porque en el Evangelio, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe, nosotros somos salvos por fe, pero inmediatamente ya el por fe se traslada en un para fe. Es decir, de allí usted comienza a transformar su vida a través de la ayuda del Espíritu Santo. Y no hay nada que usted, óigame bien por favor, no hay nada que se vuelva imposible para su vida, porque el poder de Dios está en usted, amados hermanos, y mientras usted está en la voluntad de Dios, aun cuando vengan situaciones adversas, usted siempre va a poder salir adelante. Siempre. ¿Por qué? Porque ese poder de Dios que lo salvó por fe, en el Evangelio, oiga, la justicia de Dios es por fe, para fe, es decir, para ocasionar en nosotros cambio, para ocasionar en otras personas cambio, de tal manera que la gente, amados hermanos, cree por la palabra, pero también cree cuando ve a las personas, cuando ve los cambios que hay en usted. Y por eso es que el testimonio suyo y mío genera tanta importancia en el mundo. Amados, la gente no quiere leer la Biblia. Y escuchan predicaciones, cuanto menos hable de la palabra, cuanto menos hable de la Biblia, más lo escucha la persona. Porque hablamos de diferentes, se hablan de diferentes situaciones, menos de la palabra de Dios. Pero cuando somos expuestos a la palabra de Dios, somos puestos a un espejo que nos muestra la forma que usted y yo deberíamos de tener. Pero este poder nos lleva a nosotros, amados hermanos, si nosotros confiamos y caminamos en el deseo de Dios, nos lleva a ser mejores, nos lleva a poder enfrentar cualquier situación, a poder cargar, oiga esto, todos los problemas, todas las pruebas que vengan a nosotros, con el poder de Dios las vamos a poder llevar. Ahora, pastor, ¿y qué tipo de pruebas son? Amados, no lo sé. No sé qué pruebas lleguen a su vida. Una de las pruebas más grandes que puede llegar a un padre es cuando llegan las situaciones a través de nuestros hijos. Y podemos darle todas las explicaciones que usted quiera. Es que yo descuide a mi hijo, que esto y lo otro. Pero, amados hermanos, esas pruebas, esas dificultades, nosotros las vamos a enfrentar en el poder de Dios. En el poder de Dios, pastor, pero es que mis hijos ya no me obedecen. Yo ya no puedo llamarles la atención porque hasta pésimos se han hecho. No sé si esa situación. Cuando usted viene y los quiere corregir a cierta edad, vienen los muchachos y ya tratan de defender su derecho de tal manera, amados hermanos, de tal manera que no aceptan ni aún lo bueno, ni nada, no aceptan nada. Y tanto así es la rebeldía en el corazón del ser humano, amados hermanos, que les voy a contar algo. Definitivamente no es que nosotros estemos a favor o en contra absolutamente nada de esto. Pero, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, ¿sabía usted que estos estaban ya listas para poder ser tomadas desde el año 50, desde 1950? Pero en ese entonces la gente, porque se probaron en animales, principalmente en cerdos, la gente dijo, no, las mujeres no son cerdos, ¿cómo van a creer? Y nadie las quiso tomar. Luego, cuando llegaron los años 2000, amados hermanos, la mujer comenzó con su cambio y a tomar control de su vida y comenzó a tomarlas. Pero esta generación que las tomó vino y se las quiso dar a su hija. Hija, imagínense a lo que hemos llegado. La mamá dándole, hija, no caigas en esto, toma. Y entonces la hija dijo, en nuevas generaciones, dijo, no, mi mamá me quiere controlar hasta en eso. Y entonces, en una fase después del año 2000, amados, se multiplicaron los abortos, se multiplicaron los embarazos no deseados, porque las muchachitas no querían tomarlo, porque la mamá se los daba. Entonces cambiaron la manera de presentarlo. ¿Y sabe cómo es ahora? A través de la escuela, a través de consejeros, que los muchachos consideran que los consejeros quieren hacerle un bien. Le digo, yo no estoy hablando de que eso es bueno o es malo, no, pero vea cómo es el corazón del ser humano que quiere independencia. Y entonces cuando nos acercamos a Dios, Dios lo primero, mi querido hermano, lo primero que estorba al corazón humano es la independencia. Es, oiga bien, tu libre albedrío. Dios quiere hacer que hagas a un lado tu libre albedrío y te pongas bajo la voluntad de Dios.
Cuando usted piensa de libre albedrío, quiere decir que yo puedo tomar todas las decisiones que yo quiera, pero esa decisión te hace responsable y recibes el castigo de esa decisión. Entonces, cuando alguien toma una decisión, si se equivoca, pues es responsable. Pero el cristiano delante de Dios, y póngame atención a esto, no debe considerar el libre albedrío como una salida, como una manera de actuar. No, el cristiano debería de buscar en la palabra del Señor para que el poder de Dios que lo salvó sea el mismo poder que le ayude a salir adelante. Pero mientras nosotros no tengamos ojos para esto, amados hermanos, no tengamos el deseo de someter mi voluntad a la palabra de Dios y seamos jueces de la palabra de Dios, y nosotros agarremos la Biblia como cuando usted va a un restaurante, ¿verdad? Se va al restaurante y le ponen enfrente el menú y viene usted, de esto no quiero, me da una hamburguesa, pero me la da sin no sé qué, o me da esto, le quita la lechuga, o no sé qué y no sé cuándo. Entonces usted ordena y come lo que quiere. Encuentran en la palabra, no, quítemele por favor Malaquí, eso no me lo vayan a poner, por favor. Quíteme esto y nada de eso de humildad. Yo quiero ser empoderado. ¿Ha escuchado esa palabra? Quiero ser empoderado. ¿Empoderado de qué, amados? ¿Del poder de dónde? Si ese poder te alegra de Dios, te aleja de Dios, ese poder no viene directamente del Espíritu Santo, porque Dios quiere acercarte a Él y no alejarte de Él. No es que las mujeres están empoderadas, pero ¿en relación a qué? En la lucha contra los hombres. La mujer no debería estar hecha para luchar con los hombres. El hombre ni debería estar hecho para luchar con el hombre. El hombre debe vencerse a sí mismo. La mujer debe vencerse a sí misma. No es cuestión de que me tienen que presionar para que me vista de esta y de esta manera. No, es que mi relación con Dios debería de orientarme a hacer, no como a vestirme, no como el pastor o como los hermanos digan, no, como Dios me enseña, para que el poder de Dios abunde en mí y me permita alcanzar todas aquellas cosas, amados, que se ven lejos, metas que se ven lejísimos. Amados, mire, estamos tan acostumbrados a no estar bien. Oiga lo que le voy a decir, estamos tan acostumbrados a no estar bien, estamos tan acostumbrados a que alguien nos dijo que estamos determinados a lo malo, que no nos parece nada nuevo cuando algo malo nos pasa. No nos parece nada nuevo cuando pareciera que tenemos mala suerte. ¿Por qué? No, es que a mí me dijo mi papá que yo iba a ser alguien así. Un arquitecto participó en una oferta de construcción de un edificio. Esto fue en la ciudad de Nueva York. Y entonces, amados, la empresa que iba a construir el edificio, o sea, los dueños, decidieron abrir el concurso. Y el concurso se abrió para que todas las personas pudiesen participar. Y entonces participaron y un muchacho dijo, no, esto no es para mí, yo no tengo la capacidad para esto. Él se sentía, amados hermanos, se sentía no una persona que estaba hecha para el éxito, para triunfar, para avanzar. Y entonces dijo, pero es un buen ejercicio. Y vino él y presentó su propuesta. Era tan abierta la oferta, tan abierta la posibilidad, que escogieron su trabajo. Y lo llamaron él fue el primer sorprendido, y entonces lo llamaron, increíble, y noticias. Imagínense un profesional de estos desconocidos de repente ser el encargado de los planos y de la construcción de un edificio en el centro de Nueva York. Wow, ¿verdad? Ya no era que iba a ser conocido ahí, sino que iba a ser conocido en el mundo entero. Y entonces este muchacho fue, y este muchacho, cuando llegó a la celebración de donde le iban a otorgar a él el documento que lo acreditaba que él era el responsable, al llegar ahí, este muchacho cometió algo que tenía 3 años de haber dejado. Tenía 3 años de no beber. ¿Cuántos años tenía? 3 años. Él ya tenía 3 años de no acercarse a personas que bebían. Tenía 3 años de apartar y decidirse a apartar. Él se había decidido a apartarse y lo había logrado por 3 años. Llegó a la fiesta
Y entonces usted sabe que en esas fiestas hay cóctel, hay bebida. Y entonces él estaba tan emocionado y la gente lo admiraba tanto y le aplaudía, que dijo, bueno, voy a tomar. Y entonces tomó una copa de champán, la primera copa. Entonces la primera copa, le digo, llama a la segunda. Y la segunda llama a todo el pelotón. ¿Y qué fue lo que pasó? Horas después, el muchacho estaba completamente ebrio. Y cuando se acercaron a los señores que le iban a entregar su documento para que él iniciara, él se había puesto violento. Y estos dos señores, los dueños de la empresa, quisieron detenerlo. Y este muchacho vino, se dio la vuelta y ¡pah!, golpeó a uno. Inmediatamente él fue descalificado y lo sacaron de ahí. Increíblemente, amados hermanos, después de todo esto, este muchacho le dijo a otro, si yo ya sabía, estas cosas no me podían pasar a mí. Era demasiado bueno para ser verdad. Ahora, yo le pregunto a usted, amados, ¿qué fue lo que Dios puso delante del muchacho? ¿Fue el alcohol? No, fue la oportunidad. Dios le abrió la puerta. Pero a veces estamos tan metidos en que no podemos hacerlo, que nos olvidamos que Dios puede ayudarnos a nosotros, no solo lo que ya hizo, que Él ya realizó en nosotros, que es nuestra salvación, sino que Él puede abrirnos la puerta y que nosotros podamos salir adelante. La vida o Dios mismo le puso la oportunidad, las copas las tomó Él, porque Él está en su mente habituado a que nada bueno podía pasar. Amados hermanos, con el poder de Dios en nosotros, que es el evangelio que ya está en nosotros, nosotros somos salvos por fe y vivimos para fe. Vivimos para fe, y es algo, el vivir para fe y vivir por fe, no es algo que nació con la venida del Señor, sino que es algo que estaba en la vida del pueblo de Israel desde el principio. Uno de sus profetas, búsquelo por favor, Habacuc capítulo 2, Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3, amados hermanos. Y es que, amados, es increíble cómo nosotros podemos confiar que Dios nos va a librar de las manos de Satanás, nos va a librar de la condenación. Y cómo es posible que nosotros no podamos confiar que el poder, ese mismo poder de Dios, puede residir en nosotros para guiarnos a avanzar. Dice Habacuc capítulo 2, versículo 2. Vea lo que dice, por favor. Y Jehová me respondió, oiga esto, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión que dice ahí tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. En otras palabras, lo que está diciendo, parece que es difícil, parece que no va a llegar, pero va a llegar. Entonces dice, y no mentirá, aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Oiga bien, no tardará. Veamos por favor, amados hermanos, el siguiente versículo. Versículo 4. Y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, es decir, toma sus propias decisiones fuera de Dios. Pero oiga esto, más el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Entonces, el justo espera la acción de Dios. El justo espera la guía de Dios. El justo no se mueve sin que la nube se mueva. ¿Recuerda usted lo que en el Éxodo hablaba? Que el pueblo de Israel estaba en el desierto y caminaba hasta que la nube caminara. Nosotros queremos caminar con el mundo, queremos caminar con aquellos que no conocen al Señor. Tomamos las decisiones que vemos, personas que no conocen al Señor y tienen algún nivel de éxito, queremos caminar con ellos y nos olvidamos que nosotros pertenecemos a Dios y que el evangelio está en nosotros y que no debemos caminar en el sendero que el mundo camina, amados. Usted tiene que comprenderlo. No es que no va a participar con ellos en algo, sino que no se va a regir por lo que el mundo nos llama a regir. Dios quiere que tengamos victoria. Dios quiere que su iglesia camine y prospere. Pero en ese caminar y prosperar,
Dios no desea, oiga esto, y es la voluntad contraria al Señor, o es contraria a nosotros, no desea que perdamos la vida cristiana, sino que la mantengamos, porque Dios quiere que seamos luz, amados, luz en medio de las tinieblas. Y si Dios le ayuda a prosperar, usted, Dios, y lo que Dios le ayude a caminar, será luz para mucha gente. Demasiadas personas no quieren nada con Dios, no quieren nada con su palabra, pero sí son capaces de admirar, oiga esto por favor, los cambios en la vida de las personas. Cuando yo me convertí al evangelio y dejé de tomar, mire, la mayoría de los amigos, yo pensaba que casi toda la gente tomaba. Imagínense el círculo de amigos que yo tenía. Solo bolos tenía de amigos, amado. Y entonces, cuando yo dejé de tomar, me aparté de ese círculo y entonces me di cuenta que la mayoría de personas no tomaban. Pero a partir de ahí, le dije a mi esposa, y gracias a Dios que me acompañó en eso, ¿sabes qué? A muchos de esos amigos yo les enseñé a tomar. Así es que comenzamos una caminata, amados hermanos, junto con mi esposa, de buscarlos uno por uno, y hacíamos eventos en hoteles, los pagábamos nosotros dos y los invitábamos a mis amigos, y ellos pensaban que era una fiesta, un party, ¿verdad? Y llevaban licor y llevaban un montón de cosas, y yo los invitaba a un culto no denominacional, sino que un culto totalmente abierto, pero que hablábamos del Señor Jesucristo, porque yo tenía esa carga, y tenía, no solamente era una carga puesta por mi pasado, sino que es una carga puesta por Dios, porque muchos de mis amigos, cuando vieron que Mario, algunos les había enseñado a tomar, otros habíamos tomado juntos, vieron que Mario había cambiado, la ruta de su vida, muchos de ellos comenzaron a pensar que probablemente había un espacio para ellos, y a partir de ahí comenzaron ellos no a verme a mí, sino que comenzaron a ver al Señor. Empezaron a ver su palabra, y es increíble, amados hermanos, cuántos dejaron de beber y cuántos se convirtieron en cristianos. Es un montón de personas ahora, hermanos, y muchos de ellos inclusive son pastores o líderes de iglesias, amados. Yo me siento contento que Dios me haya permitido hacer eso, porque lo hicimos en el poder de Dios, pensando que sí se podía, que así como cambió mi vida en ese sentido, lo pudo haber cambiado. Y yo le puedo decir, amados, yo no sé qué cosas usted no puede cambiar, pero en lo personal, oiga esto, en lo personal, las cosas que yo he rendido al Señor, oiga bien, los problemas que yo he tenido en mi propio carácter, en mi propia vida muy personal y muy oculta, las cosas que yo le he rendido al Señor, de todas me ha librado. Óigame bien, ha cambiado mi forma de ser. Y esto es tan tremendo, amados hermanos, porque muchos tenemos hábitos oscuros. ¿Tenemos qué? Hábitos oscuros. Si usted no lo tiene, no se preocupe, pero usted sabrá de qué lado le aprieta, ¿verdad? Pero hay personas que aprendieron situaciones oscuras, y tanto así, amados, tanto se habitúa el corazón a esto, que es imposible, oiga bien, que es imposible para muchos, humanamente hablando, que puedan salir de esa situación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, amados hermanos, una persona, y póngame atención, una persona atada a la pornografía. Oiga lo que le estoy diciendo. Una persona atada, no digo una persona que vio alguna vez, una persona atada a la pornografía, no puede salirse de ahí. Una persona que ¿cómo se llama? Al abusar a los niños, ¿cómo se llama? La pedofilia, por ejemplo. Es algo que los mismos especialistas dicen que es incurable. Por eso es que cuando una persona es declarada depredador sexual, esta persona no deja de serlo para nunca. Usted lo va a encontrar siempre enumerado como depredador sexual, porque son cosas que no se pueden dejar. Y así diferentes, oiga bien, diferentes anormalidades en el corazón de las personas, emocionalmente hablando. Es imposible para las personas, pueden minimizarlo, pueden hasta cierto punto controlarlo,
Pero, amados hermanos, con la persona y aún niños que participan de eso, y esto es increíble, amados hermanos, niños que participan de eso, niños de 8, 9, 10 años ya están marcados como depredadores sexuales y son perseguidos y son controlados constantemente, porque ellos dicen que la persona que entra en eso nunca jamás podrá salir. Pero estas personas que dicen eso no conocen el poder de Dios, no conocen lo que Dios puede hacer. Yo no sé cuál sea el problema en el cual nosotros habremos caído. Yo no sé tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, no sé en qué situación se encuentran, amados hermanos, pero con el poder de Dios podemos salir. Y ese es algo tan tremendo, amados hermanos. ¿Ha visto cuando alguien se come las uñas? Y ha visto gente peleando para no comerse las uñas. Están ahí luchando, pero de repente se encuentran solos o se encuentran en un momento tenso. ¿Sabe usted qué hacen? Inmediatamente comienzan a tronarse las uñas, a comerse las uñas. Situaciones sencillas que no supuestamente no dañan a nadie más, pero esas son cosas pequeñas. Pero así todas las situaciones, amados. Tuvimos en un tiempo en la iglesia un muchachito, amados hermanos, que hace bastantes años que trató de abusar de los niños. Y entonces se resolvió el problema, se fueron de la iglesia. Y yo digo, qué calvario tienen que vivir los papás, porque ya es un muchacho a esta altura, ya está grande, amados, y según los psicólogos, ese niño nunca dejará de hacer eso. Yo no sé, amados, yo no sé qué situaciones usted puede tener. Por eso, desde entonces, amados, no varones en escuela bíblica. Así, hasta la fecha, yo no sé qué tiene que pasar, quizás le vamos a pedir un background o algo, ¿verdad? Pero no varones en escuela bíblica. Después de ese episodio tan tremendo. Y yo le digo, no se sale de eso así nomás. Necesitamos el poder de Dios. Y Dios lo puede hacer. Si cambia eso, cambia cualquier cosa en nuestro corazón. Y por eso, amados hermanos, tenemos que, oiga bien, rendirnos a Dios. Dejar de buscar nuestra propia solución, que la abuelita, que el tío, que el primo, que no sé quién me dijo que tengas que hacer. No, vaya al Señor y ríndase al Señor. Cualquier cosa, amados, cualquier cosa que sea. Y fíjense que es un problema, amados, todos los problemas emocionales, todos los líos que tenemos adentro, todas las deficiencias que tenemos adentro, si nosotros nos descuidamos y no estamos tomados del poder de Dios, vuelven a surgir. Por eso, amados, tenemos que buscar al Señor. Ahora usted es creyente, pero entonces aprenda a confiar en el poder de Dios para usted, para sus hijos, para toda su familia. Y por eso, amados hermanos, si hay algo que yo siempre le digo a un padre de familia, nunca se dé por vencido con sus hijos. ¿Por qué? Porque con usted está el poder de Dios, pero tiene que comenzar aplicándolo o permitiéndole que ese poder le cambie a usted. Pastor, mire, fíjese que mis hijos, cuando ellos estaban pequeños, yo fui demasiado grosero con ellos y por eso ya no quieren nada conmigo. Amados hermanos, yo le puedo decir, usted ya no puede hacer nada para eso, pero Dios sí. Dios sí. Primero, ríndase usted personalmente al poder de Dios. Cambie su corazón, reconozca que ese corazón seco debe humectarse con el Espíritu Santo para que usted aprenda a dar amor a su familia. Y cuando usted aprende a dar amor a su familia, cuando usted se convierte en una persona paciente, pero no paciente que les permite hacer cualquier cosa, no, una persona que logra comprender la situación que están viviendo los muchachos y no está ahí para juzgarlos, sino que para ayudarlos en el poder de Dios, y usted está siendo tratado usted mismo con el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Sus hijos primero, oiga bien, sus hijos primero van a verlo a usted, y eso me ha pasado a mí. He tratado de corregir algo en mis hijos y como ya grandes, lo primero que hacen es sacar mi pasado. Oiga, sacan mi pasado. ¿Y no te acordás que tal cosa? Sí, hijo, le dije, tenés razón. Pero eso es pasado. Eso es pasado. Dios ya me cambió en ciertas situaciones de mi vida. Entonces, amado hermano, usted puede tomar, oiga bien, el poder de Dios que ya ha sido depositado en su corazón para comenzar a cambiar primero usted. Y cuando usted esté en proceso de cambio,
Dios le va a conceder victoria con sus hijos. Dios le va a conceder victoria con sus hijos. Pero es que, pastor, yo me he equivocado, he dañado tanto a mi esposa. Yo les he contado, amado, que cuando nosotros recibimos al Señor, previo a eso, no, yo después de haber recibido al Señor, yo le dije al Señor, Señor, yo he dañado tanto a mi esposa. Mi esposa me soportó 10 años de alcoholismo. Y los últimos 2 años ya les he contado que yo ya era un alcohólico violento. Y entonces yo la había dañado mucho a ella. Y en el paso nos habíamos dañado los dos. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, yo te prometo que voy a servirte y voy a estar en tus caminos, pero necesito que tú hagas algo en mi vida. ¿El qué? Que renueves nuestro amor con mi esposa y derrames perdón en el corazón de ambos. Porque yo digo, si no, no puedo. Yo no puedo. No creo que pueda seguir, porque yo pienso que el cónyuge es una parte principal en la vida del creyente. Y mire, no volví a pedirlo más. Lo pedí con todo mi corazón. Empecé yo a tratar de mejorar y le pedía sabiduría al Señor. Empecé a tratar de buscar cambiar las situaciones con las cuales yo la había dañado a ella. Y de repente, amados hermanos, la cosa cambió. De repente Dios obró, el poder de Dios obró. Y siempre andamos juntos, siempre andamos como novios. Peleamos porque peleamos. Hoy peleamos. Hoy discutimos. Pero es que no somos perfectos. Ni ella, mucho menos yo. Pero en el poder de Dios muchas cosas se aliviaron. Y no porque nosotros seamos buenos, porque el bueno está con nosotros. Y el poder de Dios nos lleva, amados hermanos, a ser cada día mejores. Y tenemos que aprender a descansar. Quisiera que buscara, por favor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 37. Amados, el poder de Dios está puesto en nuestra vida y nos hace ser salvos y nos hace cambiar y hace cambiar a otras personas, porque es por fe para fe. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 37. Algunos dirán, pastor, pero es que es imposible para mí. Yo no puedo. Mire lo que dice, por favor, el versículo 37. Dice, antes, oiga esto, en todas estas cosas, ¿qué dice ahí? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo es que nosotros somos vencedores? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el medio? Oiga, lee el versículo. ¿Cuál es el medio? En todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuál es el medio? Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es ese? Amén. A través de él somos más que vencedores. Versículo 38. Por lo cual estoy, oiga, mira lo que decía Pablo. Estoy, ¿qué dice? Yo creo, dice Pablo. Es bien posible. No, Pablo dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, es decir, las cosas que estamos pasando, ni cualquier cosa que pueda pasar en nosotros, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que sea. Amados, lo que sea, el poder de Dios nos saca de cualquier hoyo. Todo lo que sea roto, Dios lo puede volver a soldar si renovó el amor que había en nosotros. Porque sí estaba golpeado, amados. Sí estaba bien, bien golpeado. Tanto así que días después de haberme convertido, ella me dijo, ¿sabías qué? ¿Sabes qué? Yo estaba a punto de pedirte que te fueras de la casa. Y yo decía, no, si estamos bien. No, estábamos a punto. Yo ni cuenta me daba que la paciencia de ella ya estaba desbordada. Entonces, amados hermanos, tenemos que vivir en el poder de Dios. Y eso nos permite, amados hermanos, caminar en medio de la oscuridad, caminar aún frente a situaciones que creemos que no podemos vencer. ¿Por qué? Porque usted y yo somos nueva criatura. Segunda de Corintios, por favor, 5:16. 5:16. Y esto, amados hermanos, la Biblia lo sostiene tan claro. Pablo lo cree ciegamente. Considera Pablo, considera la Biblia, considera el Espíritu Santo, que usted y yo somos otras personas espiritualmente hablando. Y si espiritualmente somos otras personas, quiere decir que materialmente podemos comenzar a ser totalmente diferentes. Dice el versículo 16,
De manera, mira lo que dice Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante, ¿qué dice? A nadie conocemos según la carne. Es decir, no me importa su pasado. Lo que fue antes no me importa. Entonces dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, yo conocí a Cristo como pecador, como gente perdida, pero yo ya no conozco a Cristo como gente perdida. Yo conozco a Cristo como una persona salva. Yo conozco a Dios no como antes, que no era hijo de Dios. Ahora yo conozco a Dios como hijo de Dios. Y entonces la cosa cambia por completo. Entonces dice, versículo 17, de modo que si alguno, ¿cuántos dijimos que son alguno? Todos, ¿verdad? Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. No dice era, no dice será, sino que es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son nuevas. Hechas nuevas. Es decir, a trabajar para hacerlas nuevas. No dice todas las cosas son nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas, es decir que desde el momento que usted es creyente hay un poder en usted, el Espíritu Santo y la palabra del Señor como nuestro mapa que nos hace hacer nuevas acciones. Y mire lo que dice el versículo 18, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, porque ahora nosotros podemos ser personas diferentes, porque Dios y yo ya no somos enemigos como si lo éramos antes. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. A esto se refiere por fe y para fe. Me transforma a mí. Y yo mismo con mi transformación y con mostrar la palabra hago que otras personas también se reconcilien con Dios. Y después dice, versículo 19, que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amados hermanos, mire, es tiempo ya. Y fíjense que Dios se toma esto tan en serio, y con este versículo que vamos a leer, terminamos. Dios se toma la situación tan en serio y tiene un compromiso tan serio que Él desde antes preparó, oiga esto, todas las cosas buenas que usted y yo vamos a hacer una vez siendo hijos de Dios. Si usted no les está viviendo, es porque usted no le está creyendo a Dios. Si usted todavía tiene una vida oscura de pecado, oscura de fracaso, oscura de soledad, es porque usted no le ha creído a Dios y no camina en la verdad de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y ponga atención a esto, por favor. Es un versículo que utilizamos muchísimo en el Evangelio, amados, pero lo que yo quiero centrarme después de leer los dos primeros es en el versículo 10, que Dios está ya tan comprometido que ya tiene designado desde el principio las cosas que yo voy a hacer. Mire lo que dice, por favor, Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, lo tiene ahí. Dice, porque, oiga esto, por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, lo que ahora usted es, salvación, no es porque usted haya hecho algo, sino que porque Dios ha obrado en usted. Versículo 9, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Ahora póngale mucha atención al versículo 10, por favor. Dice así, porque somos, no dice seremos, no dice fui, sino que somos hechura suya. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su propósito? Buenas obras. Buenas obras. Las cuales, oiga, mire el compromiso de Dios, amados. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como aquellas madrecitas, ¿verdad? Que su hijo siempre le dice, te voy a llegar a ver, mamá, te voy a llegar a ver, mamá, voy a llegar. Y la madrecita viene y prepara la comida que más le gusta a su muchacho. Mamá, ¿y para qué hizo eso si ese muchacho ni viene este fulano? No, pero yo lo preparo. Pero Dios no es su mamá. Dios propone, Dios no propone, Dios ordena. Y sucede. Entonces, amados hermanos, vea que Dios ha preparado
toda la bondad, toda la bendición, todos los propósitos buenos en su vida de antemano. Y lo que usted tiene que hacer es creerle a Dios y, como dice ahí, andar en ellas. Pero amados, con una actitud no humilde delante de Dios, no lo vamos a lograr. Porque cuando somos humildes, oiga esto por favor, y eso lo enseñamos en sermones anteriores. Cuando somos humildes, somos sujetos. Dígalo conmigo, cuando soy humilde, soy sujeto. ¿Sabe qué quiere decir sujeto? Obediente, ¿sí? Cuando soy humilde, dígalo, soy obediente. Cuando soy obediente, mi corazón se arrepiente. ¿Estamos claros con eso? ¿De qué me arrepiento? De violar la ley de Dios, de no honrar a Dios con las cosas que hago, de no ser la persona que Dios quiere que yo sea, de no ser el padre que debo de ser, la madre que debo de ser, el empleado que debo de ser, la persona que debo de ser, el servidor que debo de ser. Amados hermanos, mire, necesitamos un corazón humilde delante del Señor. Un corazón humilde es un corazón obediente, es un corazón sujeto. Un corazón sujeto es un corazón arrepentido. Arrepentido de su pasada manera de vivir. Y un corazón arrepentido, dice el Salmo, no va a despreciar nunca Dios. ¿Quiere usted que el poder de Dios obre en su vida, amados hermanos? Obre como la Biblia dice que es. Es un poder portentoso, es un poder indetenible, es un poder infinito, es un poder que siempre actúa y logra el propósito trazado en él. Amados, Dios es fiel. ¿Cuántos estamos seguros de eso? ¿Está seguro usted que Dios le ama? Amén. ¿Está seguro que Dios es todopoderoso? ¿Y está seguro que el poder de Dios está en usted? Si usted no está seguro, es a través de Jesucristo que hoy podemos ser inundados del poder de Dios. Vamos a orar, amados. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche por la palabra que nos has dado. Y principalmente, Señor, porque has permitido que ese poder, ese maravilloso poder, obre en nosotros, Dios. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos tenido la actitud equivocada, Señor. Y consideramos que somos nosotros los que vamos a arreglar la situación cuando no entendemos. Yo quiero invitarlo a que repita esta sencilla oración desde allí donde usted se encuentre. No importa el lugar, probablemente usted no esté acá en la iglesia, pero allí donde usted está, el Espíritu de Dios está. Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Así como estamos nosotros, yo no sé cuál sea su situación. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros, amados, para victoria de Dios.